Empiezo con algunas diapositivas que las puse en mi primera presentación por la importancia que implica esta patología, ¿no? Creo que todos aquí presentes siempre desde etapa de formación vamos a tener contacto con este tipo de arritmia, es altamente prevalente, a más edad, mayor prevalencia de esta patología y todo lo que ello implica, que habíamos comentado, incremento o duplica el riesgo de mortalidad, 5 veces riesgo de stroke, 3 veces el riesgo de falla cardíaca con el deterioro en la calidad de vida del paciente. Esto la vuelvo a poner porque veamos cómo es una aurícula cuando es etapa inicial, una fibrilación auricular paroxística. El doctor Soto comentó el origen inicial de la fibrilación auricular como gatillo, las venas pulmonares, y vemos que mientras más avanza la patología, habrá más daño estructural y esta puede ser ya mucho más difícil de tratar por todo lo que ella implica, ¿no? Entonces, cuando nosotros hablamos de los pilares de manejo de la fibrilación auricular, las dos guías, la guía americana del año pasado, publicada en realidad este año, y la europea, nos habla de los pilares fundamentales para el manejo. Ambas, si bien es cierto, ambas coinciden, veamos, nadie le quita el lugar fundamental de lo que es prevención de stroke y manejo de comorbilidades. El otro pilar importante es el control de los síntomas. El control y manejo de los síntomas, tenemos aquí los dos puntos importantes: control del ritmo, control de frecuencia. ¿Qué nos habla la última guía publicada? Aquí habla muchísimo de lo que es el manejo centrado en el paciente. Eso va a ser pilar para el tratamiento. Veamos que el manejo de las comorbilidades está en primer lugar, evitar los eventos cardioembólicos y posteriormente a ello está la reducción de síntomas. En ello tenemos diferentes estrategias. Tenemos el control de frecuencia, cardioversión, fármacos antiarrítmicos, la ablación por catéter, ablación quirúrgica, ¿no? Entonces, en este punto, para reducción de síntomas, vayamos a lo que es la ablación. ¿Cuándo indico o cuándo decido enviar a un paciente para ablación de fibrilación auricular? Ya fue comentado antes, desde los años 2002 con el AFIRM, control de ritmo, control de frecuencia. Ha pasado más de 20 años y nos seguimos preguntando, control del ritmo, control de frecuencia. Muchas veces escucho a colegas que dicen no hay diferencia, pero veamos todo lo que implica esto. Ya desde que Heisager por los 1998 publicó que es un foco en la vena pulmonar la que origina la fibrilación auricular, se han publicado tras esta publicación un sinnúmero de estudios en lo que es ablación de esta patología. En el 2005 ya empieza a publicarse ablación de radiofrecuencia versus fármacos antiarrítmicos como primera línea de tratamiento en fibrilación auricular sintomática. Fibrilación sintomática. Y veamos cómo el grupo de ablación disminuye significativamente los síntomas en el paciente y disminución de la tasa de hospitalizaciones. Posteriormente, la misma comparación, fármacos antiarrítmicos versus ablación por catéter en fibrilación auricular paroxística. Veamos cómo el grupo de ablación hay disminución de tasa de recurrencias. Nuevamente, disminución de recurrencias sintomáticas y disminución de cualquier tipo de taquiarritmia atrial que muchas veces puede ser asintomático post-ablación. Posteriormente se demostró además que el grupo de ablación
va a disminuir o va a mejorar la calidad de vida en el paciente. El estudio RAP nos demostró en pacientes con fibrilación auricular paroxística cómo hay una disminución de recurrencias, aquí ya a 2 años. El primer estudio fue en 9 meses, aquí ya a 2 años, menor tasa de recurrencias de fibrilación auricular o cualquier taquiarritmia atrial e incluso igualmente disminución de síntomas. Esto veamos que los primeros estudios fueron fibrilación auricular paroxística. Disminución de síntomas, disminución de recurrencias y disminución de tasa de hospitalizaciones. Ya posteriormente el estudio SARA incluye pacientes con fibrilación auricular persistente. El grupo de pacientes que fueron sometidos a ablación tuvo mejor tasa o mayor sobrevida en cuanto a lo que es recurrencia de cualquier episodio de fibrilación auricular o flúter auricular. Esto recordemos ya en fibrilación auricular persistente. Por otro lado, este es un gran estudio importante que es el estudio Castle-Yep. Aquí ya incluyeron pacientes con falla cardíaca, FEBI menor a 35%, y en los cuales la ablación demostró mejor sobrevida con disminución de la mortalidad y disminución de la tasa de hospitalizaciones por descompensación de la falla cardíaca. El estudio Cabana incluyó ahora a pacientes con insuficiencia cardíaca. Veamos que ya no todos eran FEBI reducida, a diferencia del Castle-Yep. Aquí ya incluye pacientes con FEBI preservada, similares resultados. Aquí hay menor tasa de endpoint compuesto, que fue mortalidad, un stroke severo, tasa de sangrado y arresto cardíaco. Y cuando separan cada uno de estos puntos, se ve que la mortalidad en el grupo de ablación reduce, hay menor tasa de recurrencias, menor carga de arritmia y mejoría en la calidad de vida. Pongo además el estudio RAF porque aquí ya igualmente pacientes con falla cardíaca, pero este estudio demostró además mejoría de la fracción de eyección en aquellos pacientes que fueron sometidos al grupo de ablación, mejoría en el test de caminata e incluso los marcadores con reducción importante del ProBNP en el grupo de pacientes que fueron sometidos a ablación por radiofrecuencia. Solo una diapositiva, esto lo habló el doctor Soto, mientras más antes mejor, esto con ablación, pero también tenemos el estudio Early AYEP. El Early AYEP me habla de lo que es, esto fue con crioablación. Las ablaciones lo podemos hacer por frío o por calor, ¿no? Esta es con frío, este estudio fue con frío y en el cual también demostró reducción de la tasa de recurrencias de fibrilación auricular. Y tal vez el punto importante de esto es que este estudio demostró que aquellos pacientes que fueron sometidos a ablación tienen menor progresión a hacerse de manera persistente, con otros puntos que ya los estudios previos lo habían demostrado, menor recurrencia, hospitalizaciones. Del ACEF-AFNEF4 además demostró que los resultados no hubo diferencias en cuanto a si era sintomático o no el paciente. Los puntos duros, reducción de tasa de recurrencias, reducción de hospitalizaciones en pacientes fue similar en sintomáticos y pacientes asintomáticos. Posteriormente, todo ello cogió se publicaron diferentes metaanálisis, todos ellos demuestran que el grupo de ablación nos va a reducir, mientras es más precoz, nos reduce la tasa de mortalidad cardiovascular, el riesgo de stroke y la tasa de hospitalizaciones. Con todas estas publicaciones, si bien es cierto he cogido algunas que nos va a dar
alguna pauta en nuestra pregunta, ¿a quién voy a mandar a ablación de fibrilación auricular? Que tenemos al 2024, que el control del ritmo, en este caso, ablación de fibrilación auricular, ha demostrado ser mejor que el control de frecuencia. ¿Qué nos dice la guía? Para decir a qué paciente voy a mandar a ablación. En cuanto a pacientes con fibrilación auricular paroxística, no olvidemos, el pilar de manejo siempre va a estar tratamiento de comorbilidades, evitar el stroke, y ahí recién viene este tercer punto, que lo que es el control del ritmo, en este caso, ablación. Veamos que en este fluxograma, indicación de ablación con indicación 1 puede ir como primera línea de tratamiento. Esto siempre con decisión compartida con el paciente. Esto es muy importante, muchísima comunicación con nuestro paciente. FA, no esperar que recurra, porque veamos si el paciente desea indicación 1 para hacer ablación de fibrilación auricular. Obviamente, si uno dice voy a probar fármacos antiarrítmicos y hay recurrencia, igualmente la ablación está con nivel de evidencia 1 en pacientes con FA paroxística. ¿Qué respecto a fibrilación auricular persistente? ¿Qué nos sugieren las guías? Bueno, aquí ya entra como terapia ir de frente a ablación, un poquito todavía, probablemente salga con las mejoras de la tecnología, de repente este nivel puede cambiar, pero veamos que si el paciente es intolerante o hay recurrencia a fármacos antiarrítmicos, indicación 1 para ablación por catéter. ¿En qué estamos ahora? Si bien es cierto, esta publicación es del año 22, veamos cómo fue antes las indicaciones de ablación. Entraba a tallar siempre que sea síntomas, empezaban siempre con control de frecuencia, antiarrítmicos y recién ablación. Pero ahora, ¿qué tenemos? Yo creo que ya esto fue de hace 2 años. Yo me podría quedar con la última parte en esa de que es control del ritmo y ablación como indicación fundamental. ¿Cuáles son las principales indicaciones? Les había comentado, esto tiene que ser decisión compartida con el paciente. Indicación 1, una FA paroxística o persistente, resistente o intolerante a fármacos. Veamos que aquí ya no requiere síntomas. ¿Y esto por qué? Porque me va a reducir puntos duros, reduce tasa de hospitalizaciones, recurrencia, progresión de mayor enfermedad auricular, mayor progresión de esta patología. Otro punto, como primera línea, FA paroxística, si es que el paciente así lo desea. Y un punto que no tenemos o una patología que no tenemos que olvidarnos es la cardiomiopatía inducida por arritmia, ¿no? Si nosotros tenemos un paciente con fibrilación auricular y falla cardíaca, a veces uno se pregunta cuál fue primero, el huevo o la gallina. Siempre plantear esta posibilidad de que la fibrilación pudo ser, o si nosotros tenemos alta sospecha de que el causante de esa falla cardíaca es la fibrilación auricular, indicación 1 para ablación. Y con indicación 2A tenemos lo que es el síndrome taquicardia-bradicardia. Como conclusiones, esto ya Richard lo había comentado, siempre va a ser mejor estar en ritmo sinusal. Punto 2, la mejor forma ahora, al 2024, la mejor forma de mantener este ritmo sinusal es la ablación por catéter, con reducción de recurrencias, carga rítmica, mejoría de la calidad de vida. En falla cardíaca hay disminución de mortalidad, tasa de hospitalizaciones e incluso mejoría de la fracción de eyección. Tercera conclusión, esto ya lo comentaron previamente, el control temprano del ritmo va a ser la mejor estrategia. ¿Y a quiénes vamos a mandar?
FA paroxística o persistente, resistente o intolerante a fármacos antiarrítmicos, FA paroxística como primera línea, siempre y cuando haya una decisión compartida con el paciente, y en cardiopatía inducida por arritmia, también indicación 1 para ablación. Muchas gracias.